Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas tus clases virtuales. Bien, estamos empezando ya el mes de julio, estamos ya a mitad de año y ya estamos avanzando de acuerdo a lo programado y espero que hayas sacado provecho de todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, pero esperando que pues hayas aprovechado el tiempo para poder cumplir tus metas, tus objetivos, estudiando. ¿Bien? Bueno, quería hacer un pequeño paréntesis para empezar antes del tema y es con respecto a las entregas de las tareas. Bien, bien alumnos, en tal caso voy a dejar en la plataforma, en la clase, un video explicando cómo debes entregar las tareas, porque ya lo he escrito, pero parece que hay alumnos que no están acatando esta norma. Entonces la voy a explicar mejor en un video junto con este para que puedas hacer entrega de tus tareas de forma correcta y ordenada. ¿Okay? Bueno, sin más que decir, vamos al tema. Bien, eh, ya es este tema, vamos a trabajarlo en este mes y no solamente en este mes, sino en los próximos meses. Vamos a hacer lo que es bastante lectura, alumno, ¿no? Lectura. Y es por eso que el tema del día de hoy vamos a hacer una introducción a la comprensión lectora, ¿no? Comprensión de lectura. Es un problema que está atañendo a la sociedad, poder comprender lo que se lee, ¿no? Y esto, alumnos, no es más que práctica, ¿no? Eh, Siempre podemos tener problemas para poder captar la información que estamos leyendo, ¿no? Porque hay textos de todo tipo, ¿no? Que pueden ser textos muy difíciles de poder entender con palabras extrañas, ¿no? Eso depende del autor. Pero si tú sigues algunas normas o reglas, ¿de acuerdo? O algunos factores, verás que sí se puede hacer, ¿no? Sobre todo la práctica, alumnos, la práctica. Eh, Bueno, entonces lo que quiero decir es que en todo este tiempo vamos a estar practicando y voy a dejar lecturas, no el día de hoy, pero en todo lo que resta del año vamos a leer una obra completa. Bien, una obra completa para poder hacer una comprensión de lectura adecuada. Bien, como también estoy a cargo del curso de filosofía, vamos a hacer una obra con respecto a filosofía, ¿no? Creo que ya en clase había mencionado algo de esto, ¿no? Pero ya les iré mencionando qué es lo que vamos a leer. Bien, eh, bueno, como introducción a la comprensión de lectura, vamos a decir lo siguiente, alumnos. Bien, vamos a tratar de que este video sea rápido y entendible. Bueno, con un concepto general. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global en un escrito. Bien, alumnos, lo que acabo de leer dice lo siguiente, en concreto, ¿no? Que tienes que conocer las palabras, ¿no? Cada palabra, alumnos, es importante, yo lo dije desde un principio, conocer cada palabra. Si nosotros desconocemos esa palabra, por mínima que sea, aunque sea una palabra en el texto, entonces si la desconocemos, nosotros la podemos interpretar, ¿no? Si llegamos, digamos, a una comprensión global, pero no vamos a enriquecernos de su forma principal, de lo que realmente quiere decir, ¿no? Entonces, es por eso, alumnos, que en este tiempo, en esta época, es súper sencillo buscar el significado de una palabra, alumnos. Imagínate, en mis épocas teníamos sí o sí que tener un diccionario a la mano, teníamos que comprar y costaba el diccionario, ¿no? Mientras el diccionario era más grande, más palabras, ¿no? Había diccionarios de bolsillo también.
pero te frustraba cuando no había la palabra que tú querías encontrar, ¿no? En tal caso, alumnos, tú tienes hoy todas las herramientas, el internet, por ejemplo, el celular, eh, estás más interactuado con lo que es la tecnología y es por eso que la información tú la tienes a la mano, alumnos. Es lo más sencillo. Como me hubiera gustado estudiar mi secundaria, ¿no? Con todas las herramientas con las que hay ahora, ¿no? Bueno, en todo caso, el diccionario siempre es importante, alumno, ¿no? Conocer las palabras, ¿no? Conocer cada palabra y con respecto a eso, poder comprender el texto en forma global. ¿Bien? ¿Qué más nos dice? Que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Entonces, todo lo que digamos, el lenguaje se plasma, ¿de acuerdo? O el pensamiento se plasma a través del lenguaje, ¿no? Entonces, todo lo que pensamos lo podemos plasmar a través del lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, ¿no? Es por eso que ya hemos aprendido a distinguir las letras desde pequeños, ¿no? Cuando nos han enseñado a leer, a distinguir una A de una O, ¿no? A distinguir todas las letras, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos reconocer las letras, ¿no? En nuestro idioma, obviamente. Si te pongo una letra en griego, no la vas a saber. Hay que decodificar, ¿no? Tenemos que conocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Profesor, ahí me encuentro identificado yo. Muy bien, algunas veces me encuentro yo también. Es por eso que hay factores que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando se lee, entonces no siempre se va a poder llegar a comprender el mensaje que encierra el texto. A veces que tenemos que leer 2 hasta 3 veces, ¿no? Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada, ¿no? Entonces, cuando leemos y comprendemos de manera equivocada, hay algo que está afectando, algo que está trabando nuestro entendimiento, ¿no? La inteligencia no, alumnos, la inteligencia es innata a todos, pero sí hay factores que implican, ¿no? Que dificultan la comprensión. Como por ejemplo, imagínate que empieces a leer una noche en Año Nuevo, cuando se encienden todos los fuegos artificiales y los cohetes. Mucho ruido, no se puede. Entonces, por eso de repente has entendido mal. Cuando alguien te está hablando, y mientras tú estás leyendo, ya te distrajo. Entonces, se puede incluso, dice, comprender de forma equivocada el texto. Pero hay factores que los vamos a ver más adelante. Como habilidad intelectual, dice, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. En tal caso, ¿quiénes son esos otros? Los emisores, los que transmiten el mensaje, ¿no? Te lo transmiten a través de sonidos, imágenes, colores y movimientos, ¿no? Una imagen te puede decir muchas cosas, un sonido también, colores o movimientos. Es un proceso, dice, donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto o las ideas secundarias, etcétera. Bien, en conclusión, alumnos, de todo esto, no necesariamente leer implica comprender, alumnos, no necesariamente, ¿no? Hay factores que tú tienes que tomar en cuenta para realmente comprender lo que lees. Bien, y esos factores los vamos a ir diciendo más adelante. ¿Cuáles son esos factores importantes y principales que impiden que nosotros podamos leer correctamente o comprender? O en este caso, los factores también implican comprender correctamente. Bien, bueno, en conclusión, alumnos, la comprensión lectora dice que es el proceso por el cual se aprende el contenido de un texto. Es un proceso, alumnos. No es que leo y entiendo. De repente una frase pequeña así. Cuando hemos ido a primaria y nos enseñaban un libro, ¿no? Con una oración de 5 palabras. Lo entendemos. Todo lo entendemos.
Pero si nos ponen un texto un poco más complicado o poético, que de repente el profesor de literatura te hace leer, entonces ya tenemos términos desconocidos y tenemos que concentrarnos más para poder entender. Pero todo es un proceso. ¿Qué más? En ella intervienen, quienes van a intervenir? Alumnos, los procesos psicológicos y de conocimientos previos. ¿Ven? Van a intervenir procesos psicológicos y otros conocimientos previos. Tenemos también para la comprensión lectora lo que es el análisis, la síntesis y la inferencia, que capta el contenido del texto. Bien, ahora sí, vamos a ver algunos factores que implican para poder tener una correcta comprensión. Bien, los factores físicos. ¿Cuáles son estos factores físicos? ¿No? Una buena visión, una adecuada alimentación, una postura adecuada y un buen estado de salud. Estos factores o bien te van a dificultar o bien van a hacer que tú puedas tener una comprensión óptima, ¿no? Una buena visión, no necesariamente que pues puedas sufrir de algún daño en el ojo, ¿no? Que vas al oculista, ¿no? O al oftalmólogo y te dice que tienes miopía o astigmatismo, ¿ya? Pues no, eso es un estado de salud. Pero una buena visión también implica una buena iluminación. No es lo mismo leer con la luz, digamos, del sol, con la luz artificial, o que leer con poca luz, ¿no? Con la luz que salga de la habitación. No es lo mismo. Hay que tener una buena visión, una buena iluminación. ¿De acuerdo? También es necesario o también implica una adecuada alimentación. Si tu alumno no tienes una adecuada alimentación, no eh, consumes los nutrientes que deberías consumir normalmente, pues tu cerebro no va a trabajar de forma adecuada. Y puede ser que hay un factor físico que te impida comprender adecuadamente. Por eso, cuando tu mamá te da tu lonchera, la tienes que aprovechar. Una buena alimentación. ¿De acuerdo, alumnos? ¿Qué más? Una postura adecuada. Bien, es otro factor físico. Si nosotros no tenemos una buena postura, es un poco más complicado, digamos, poder entender un texto o comprenderlo, ¿no? O podemos dormirnos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a leer en una postura horizontal, echados en la cama, puede que nos gane el cansancio y nos quedemos dormidos. Lo ideal sería poder estar sentado con una buena iluminación y tener enfrente algo para leer, ¿no? Así podemos concentrarnos mejor, así como cuando estudiamos, ¿no? Para un examen, no estudiamos en la cama, estudiamos sentados en la silla frente a una mesa para poder concentrarnos mejor y que no haya ruido, ¿no? Una buena visión. En tal caso, una postura adecuada nos va a ayudar a poder comprender mejor un texto. Y por último, tenemos un buen estado de salud. Como te decía, alumnos, esto es importante, pero el estado de salud puede ser por negligencia de nosotros o por un hecho fortuito, ¿no? Como por ejemplo que, pues no sé, te dé una gripe. Te dé una gripe porque pues te tuvo que dar por el invierno. Pero otra cosa es estar comiendo en invierno helados, marcianos, tomar cosas heladas y que te enfermes de la garganta, te dé fiebre, y eso es por negligencia. Y eso obviamente te va a impedir tener un libro al frente, poder leer y sobre todo comprender, ¿no? Entonces, un buen estado de salud, estar óptimos o estar saludablemente bien, ¿no? Nos va a permitir una mejor comprensión lectora. ¿Qué también implica, ¿no? ¿Qué factores? Factores psicológicos, ¿no? Los factores psicológicos son importantes para una buena comprensión lectora, ¿no? Tenemos la motivación, alumno, ¿no? Si no estás motivado, es imposible que puedas leer, ¿no? Ya hablaremos de eso en psicología, ¿no? Lo que es la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Motivación positiva o negativa, ¿no? Hay una motivación que lo haces por obligación. Si dice, el profesor dice tienes que hacer un resumen
o tienes que responder a ciertas preguntas de un texto o de una obra, tú lo vas a tener que hacer por la nota. Hay una motivación negativa, ¿no? Lo haces por la nota, no lo haces porque te gusta, pero eh, entonces hay motivaciones que a ti te nacen, ¿no? Que a ti te nace. Por ejemplo, la curiosidad puede ser la investigación, ¿no? Puede ser el conocimiento, ¿no? Entonces, hay algo a ti que te motiva para poder leer. En tal caso, si no tienes motivación, alumnos, así te pongan en el mejor libro del mundo, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, tú mismo tienes que darte esa motivación. Recuerda que la lectura es muy importante, alumnos, ¿sí? La lectura nos hace hombres sabios y prudentes. Sabios y prudentes, alumnos, la lectura. Aunque tú no lo creas, leer te hace, como te dije, sabio y prudente, ¿no? Imagínate, conoces a las personas que gritan en los mercados, que se paran peleando, que paran gritando, entonces no han tenido una educación o no se han... se puede decir que son gente que no tiene cultura, ¿no? Porque no leen, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a poder mostrar una sociedad, ¿de acuerdo? Mejor, a poder transformar esta sociedad. Y eso se hace a través de la educación. Y una parte de la educación es poder leer. ¿Bien? Entonces, la motivación es un proceso psicológico importante para la lectura. Es la que va a abrir, ¿de acuerdo? La que te va a abrir el impulso para hacer algo. Después tenemos el propósito definido. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tengas motivación, tienes que tener un propósito. O sea, tienes que hacerlo sí o sí. O sea, tú dices, mañana leo a las 10 de la noche o a las 9 antes de dormir, una hora, y lo haces. Ese propósito lo tienes que definir tú. ¿De acuerdo? Ponerte a leer. Después tenemos lo que es la concentración. Bien, para poder concentrarse, alumnos, es necesario estar en un ambiente adecuado. ¿De acuerdo? No podemos leer en cualquier lugar. O sea, de poder sí se puede, pero te va a ser más complicado o se hace más complicado o más difícil poder tener que comprender todo el texto, ¿no? Realmente comprender lo que quiere decir el autor. Entonces, no es lo mismo leer en un ambiente en silencio, sentado en tu silla, leyendo, pues que estar sentado en la combi leyendo, con tanto ruido, distracción, ¿no? Para eso tiene que haber demasiada concentración, ¿no? Si tú quieres leer y quieres comprender a la primera o la segunda, entonces tendrás que tener un ambiente adecuado. ¿Qué más? Tenemos la velocidad regulada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Alumnos, constancia, hábito. ¿Qué quiere decir? Que tienes que leer constantemente, alumnos. Entonces, si tú lees constantemente, vas a poder tener una velocidad al leer que se va a regular. No vas a titubear, no vas a tartamudear, no vas a saber, de repente no sabes cómo se pronuncia una palabra. Entonces, eso pasa porque no tenemos costumbre de leer. En tal caso, tú tienes que practicar todos los días para que tú te acostumbres a tener una lectura a una velocidad regulada. No es lo mismo leer de corrido un texto que estar repitiendo o no saber pronunciar una palabra o no saber leer, alumnos. De repente es el problema, que no sabemos leer. Pero eso se consigue con la práctica. Y por último, el factor psicológico es la mente ágil, ¿no? Entonces tenemos que agilizar la mente, alumnos, para poder leer y comprender. ¿Bien? ¿Qué otros factores influyen? Están los factores cognitivos. Cognitivo quiere decir conocimiento, ¿no? Ya, conocimientos previos, ¿no? El léxico, o sea, las palabras, o por cultura general. También tenemos las características textuales, ¿no? ¿Cómo es la estructura del texto, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? Y tenemos, por último, las estrategias de lectura, ¿no? Hay estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas y métodos para poder leer. Entonces tenemos que conocer y estos factores implican mucho en la comprensión de un texto. ¿Ya? Y por último tenemos los factores sociales, alumnos. Los factores sociales es importante, ¿no? El entorno familiar y amical.
¿de acuerdo? Implica mucho para poder desarrollar lo que es la comprensión de lectura. Si nosotros vivimos en un ambiente, alumnos, donde nuestra familia no está acostumbrada a leer, o no hay ningún libro en la casa, alumnos, solamente hay periódicos de Trome y del Bocón, nada más, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que nosotros adquiramos eso, ¿no? O sea, ese hábito de poder leer, ¿no? También con los amigos, ¿no? Si tus amigos no leen nada y tú también vas a estar en torno a ese círculo, ¿no? Podemos caer en la ignorancia, ¿no? Como decía un filósofo, ¿no? Eh, anda con dos ignorantes o camina con dos ignorantes y el tercero vas a ser tú, ¿no? Entonces ya sabemos qué nos quiere decir eso, ¿no? Entonces, la escuela también es otro factor social, ¿no? Por eso en las escuelas, el Ministerio de Salud hace unos años desarrolló el tema de poder tener en su plan curricular lo que es la lectura, ¿no? Incentivo bastante lo que es la lectura, ¿no? Y por último tenemos el contexto sociocultural, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Puede haber religión, ideologías, creencias, prejuicios, etcétera, que van a permitir que podamos tener una mejor lectura o puedan limitarnos en la lectura, ¿no? De repente hay religiones que afirman que no, digamos, no podemos leer mucho porque distraen nuestra mente sobre nuestra ideología, entonces cambian tu pensamiento, ¿no? Y eso está mal, alumnos. Simplemente es la información que tú quieras recibir. Con que tú leas algo no quiere decir que eso sea la verdad. Simplemente está tu opinión de lo que tú lees. Si tú lees algo y eso te convence a ti, pues estás siendo manipulado. Pero si tú lees muchas cosas y sacas una conclusión personal, puede que tú crees tus propias conclusiones, ¿no? No necesariamente leer te implica no creer en ciertas cosas. Bueno, esos son los factores sociales que implican una mejor comprensión lectora. Ahora, alumnos, hay dos puntos importantes que quiero que sepan, ¿no? Recuerda que la lectura se complementa con la escritura. En consecuencia, se recomienda practicar ambas. Entonces, mi recomendación es que no solamente leas, sino también escribas. De esa manera vas a complementar mejor tu comprensión. Y también, alumnos, ¿sabías que ver demasiada televisión afecta la creatividad e imaginación de la persona? Por ende, va a afectar a la comprensión lectora, alumnos. Bien, la televisión, alumnos, este es un tema que ha polemizado bastante con el tema de la educación, ¿no? Eh, la televisión está simplemente para entretener, alumnos, ¿no? Nos entretiene, es verdad, nos informa también, ¿ya? Pero la televisión fue diseñada para entretenernos, ¿no? Entonces fue por tal motivo que el creador de la televisión lo llamó en su momento la caja boba, ¿no? Porque antes las televisiones no eran planas como ahora, pero sí tenían una estructura como una caja, ¿no? Las televisiones antiguas que tenemos en nuestras casas, ya verás que son así, algunas todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entretenía a la gente de tal manera que pues se olvidara de todo y se concentrara en ello nada más, ¿no? Y vemos, alumnos, que en este tiempo quizás la tecnología ha hecho que nosotros podamos entretenernos en programas que no son eh, nada productivos para la educación, alumnos. Bueno, así se los digo, que solamente están mm, hechos para entretener a la gente, ¿no? O sea, roban nuestra esencia de poder comprender las cosas objetivamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos todas las herramientas necesarias, alumnos, para poder informarnos ahora, ¿no? Informarnos. Y es por eso que
Nuestra creatividad tiene que ser dirigida por nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra creatividad tiene que nacer de nosotros mismos. En tal caso, no nos tiene que limitar algo externo, como es la televisión. Bueno, vamos a los ejercicios, alumnos. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer preguntas con respecto a lo que vamos a realizar en torno a la comprensión lectora. ¿Bien? Vamos a leer un texto y si no lo entendemos vamos a tener que leerla 2 o 3 veces. Pero en este caso vamos a leerla una sola vez. ¿De acuerdo? Si tú quieres leerlo 2 o 3 o 4 o 20 veces, puedes retroceder el video y seguir leyendo. Pero vamos explicando para que pueda más o menos responder lo que viene en la tarea. ¿Bien? Dice, el deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo en lo físico. Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con otros chicos de tu edad. Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son obesos, dice, es mucho mayor que antes, ¿no? El ejercicio regular ayuda a prevenir lo grave del problema de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad. Bien, ayudan a prevenir los graves problemas de salud. Bien, en tal caso ahí hay un error de escritura, perdonen por eso, pero más o menos eh, se trata de entender que está hablando del deporte y que ayuda a la salud y a la calidad de vida, ¿no? Y que también hay un problema de obesidad o de sobrepeso, ¿no? Eh, en los niños, ¿no? En los adolescentes. Entonces, leyendo este texto, vamos a tener que responder a ciertas preguntas, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas preguntas dice, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la idea central del texto? Tenemos A, la amistad sincera tiene mucho valor. B, la obesidad y el sobrepeso son comunes. C, muchos niños y adolescentes son obesos. D, es necesario conocer chicos de tu edad. Y E, el deporte es importante para la salud, ¿no? Aquí no te está preguntando de qué habla el texto, ¿no? Porque si te pregunta de qué habla el texto, entonces todas las alternativas serían correctas. Habla de todo eso, ¿no? De la amistad, habla de la obesidad, habla de los obesos, habla de conocer de chicos de tu edad y habla sobre el deporte y la salud, ¿no? Pero la pregunta dice, ¿cuál es la idea central o principal del texto? ¿No? Si nosotros nos vamos al texto, a la primera parte, nos está hablando del deporte, ¿no? Hay sobrepeso, pero dice el deporte aporta muchos beneficios, ¿para qué? Para la salud y la calidad de vida. No solo en la parte física, ¿no? Dice, ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con otros chicos de tu edad. Está hablando. Entonces, la idea principal, ¿cuál sería? Tenemos, entonces la respuesta sería la letra E. Muy bien, el deporte es importante para la salud. Esa es la idea principal. Bien. Lo segundo dice, según el texto, llevar una vida sedentaria, 3 puntos, o sea, continúa. A. Ayuda a reconfortar el alma. B. Era un problema de antaño. C. Es una práctica acostumbrada. D. Pone en riesgo nuestra salud. Y D. No tiene ningún efecto negativo, ¿no? Una vida sedentaria. Sedentaria viene, pues, no viene de sed, por si acaso, ¿no? Es prácticamente no hacer nada, estar sentado todo el día, en una vida sedentaria, supuestamente tranquila, sin preocupaciones, sin hacer nada, ¿no? Entonces, según el texto, llevar una vida de esa manera, sin hacer nada, entonces, ¿cuál sería la alternativa para ti? ¿No? Entonces nos encontramos con que la alternativa sería la respuesta D, ¿no? Llevar una vida sedentaria pone en riesgo ¿qué cosa? Nuestra salud. ¿Estamos de acuerdo al texto? ¿De acuerdo? Entonces pone en riesgo nuestra salud, ¿no? Tenemos la tercera que dice, en el texto el sinónimo de regular es,
¿Recuerdas? ¿De acuerdo? Regular es, ¿cuál sería? Tenemos que buscar en el diccionario. Pero aquí la respuesta sería algo regular, que es algo que haces constantemente. ¿Y qué es lo que haces a diario constantemente? ¿Qué significa hacerlo diario? ¿Es algo? Muy bien, la respuesta sería A, es algo habitual. Muy bien. Y por último nos dice aquí, de acuerdo con el texto, muchos niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Tienen un estilo de vida activo, ¿será? Gustan de la comida chatarra, no se ejercitan con frecuencia, no tienen amistades sinceras o priorizan su aspecto estético. Muy bien, la respuesta aquí sería la C, ¿no? Tienen sobrepeso porque no se ejercitan con frecuencia, alumnos. Bien, bien, alumnos. Entonces, tú te tienes que basar en la tarea que te voy a dejar, te tienes que basar en las premisas que te tienen que dar y de acuerdo a eso, acoger la alternativa correcta. Escoger la alternativa correcta. ¿Bien? Entonces, vas a elegir la alternativa correcta de los siguientes textos, ¿no? Texto número 1. Bueno, lo voy a leer solamente el 1, ¿de acuerdo? Dice, en Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada 1.500 habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Todo eso cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. Muy bien, hemos leído y si pues has podido comprender a la primera algo, ¿de acuerdo? Verás las alternativas, ¿no? Se habla que antes la gente normal se tiraba en la playa para broncearse. Ahora no se puede hacer eso. ¿Por qué? Por la radiación solar, ¿no? Ahora hay que usar protectores, sombrillas, etc. Bueno, la premisa te dice, la idea central del texto es A, el índice de cáncer a la piel en Estados Unidos, la prevención del cáncer a la piel en Norteamérica, C, el cáncer a la piel, un estudio estadístico, D, el carácter dañino de los días soleados, o E, el cáncer y su proliferación en Norteamérica. ¿Ya? Vas a tener tú que responder a una de estas alternativas, alumnos. Lees 2, 3 o cuantas veces sea necesaria el texto y vas a responder y vas a dar con la idea central. Te está pidiendo idea central. ¿Bien? Lo mismo vas a hacer con el texto número 2, que lo vas a leer y vas a leer las alternativas también. Y el texto número 3, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, vas a poder responder. Recuerda, alumnos, que todos los factores que hemos leído implican a una buena comprensión lectura. Y es por eso que cuando tú leas estos textos, espero que estés en el ambiente adecuado, en el lugar adecuado, con un buen estado de salud. Y si no lo tienes, espera que pase, etcétera, alumnos. Bien, y tienes que motivarte, alumnos. Tienes que buscar tu propia motivación para poder leer, ¿no? Para poder implicarte en la lectura. Bueno, alumnos, eso sería la clase del día de hoy. Muy bien.